Muy buenos días, mis amados hermanos. Es una enorme bendición poder estar reunido a través de estos medios con ustedes. Hoy quiero que, antes de iniciar, elevemos una oración al Señor. Te invito a que si tienes algún hermano a tu lado, lo tomes de las manos y juntos elevemos oración. La palabra dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Amén. Mi Dios, te adoramos, Padre, y honramos todo lo que tú haces. Señor, tus caminos son justos y tus juicios son rectos. Hoy, Señor, solo nos queda adorarte. Solo nos queda exponernos a ti, Padre. Señor, fluye vida a través de mis hermanos. Que ellos puedan ver tu rostro, Padre, en medio de la dificultad. En medio de las circunstancias, Señor, que solo te podamos ver a ti. Hoy, en tu nombre, Señor, iniciamos con esta palabra. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues el nombre de la palabra se llama Fake News contra Evangelio. Amén. Fake News contra Evangelio. Por un lado, ¿qué es una fake news? Una fake news es una noticia falsa y que ese Evangelio es una noticia buena. La noticia buena son buenas noticias. Amén. Pero quisiera comenzar con una pequeña historia para entender lo absurdo que es la vida del hombre. Esa historia no es real, pero solo quiero llevarlos a entender cuál es el pensamiento del hombre. Resulta que había un hombre el cual tenía una enfermedad mortal, una enfermedad muy grave, el cual se realizó ciertos estudios de protocolo, acudió al doctor y le dan sus resultados al doctor. El doctor, al revisar los resultados, en su interior pasaban tantas cosas. Él decía: yo fui diseñado para dar buenas noticias. Yo fui diseñado para dar esperanza, para brindar esperanza. Pero estos resultados me están mostrando algo muy diferente. ¿Cómo es posible que yo dé una noticia? El paciente, muy inquieto, le decía: doctor, ¿qué opina? ¿Qué tengo? El doctor meditaba si le decía la verdad o si le mentía. El doctor indudablemente le dijo: señor, veo que sus estudios muestran una situación muy grave y lamento decirle que le quedan solo 6 meses de vida. El paciente decía: ¿cómo es posible, doctor? ¿Cómo es posible que me queden solo 6 meses de vida? Algo se puede hacer, debe haber alguna otra esperanza. Usted no escatime en recursos. Yo soy un hombre demasiado próspero. Yo puedo pagar lo que usted me diga. El doctor decía: señor Hernández, quisiera que el resultado fuera otro. Quisiera decirle que va a vivir más tiempo, pero solo son 6 meses los que a usted le quedan. El paciente salió muy molesto del consultorio y rumbo a su casa se encontró a un amigo, al cual le puso su situación. El amigo, meditando, le decía: mi querido amigo, lo que puedo decirte acerca de esto es que tienes una oportunidad muy grande, una oportunidad de ponerte a cuentas con Dios y a ponerte a cuentas con tu familia. El señor Hernández le decía: ¿cómo crees, mi amigo? ¿Cómo crees que me voy a poner a cuentas con Dios? ¿Quién es Dios? Yo he perdido la fe en Dios. Yo ya no creo en Dios. Si Dios existiera, él podría sanarme, Él podría hacer algo. No permitiría que uno de sus hijos esté sufriendo. Yo he perdido la fe en Dios. Aquí, hermanos, quiero abrir un pequeño paréntesis y les quiero hacer una pregunta. ¿Estamos preparados para recibir una mala noticia? ¿Recuerdan el título de la palabra de nuestro hermano Isaac? Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? O quizá nuestra fe es tan frágil que ante situaciones actuales podemos variar el nivel de fe que tenemos.
¿Qué pasaría si algún miembro de nuestra familia es llamado a la presencia de Dios? ¿Cambiaría tu fe? ¿Hallaría fe en ti, Dios? ¿O, o somos tan vulnerables? El señor Hernández encuentra a otro de sus amigos y les pone la situación. Su amigo le comenta, ay amigo, no sé qué decirte, pero deberías irte a la playa, deberías irte a un pueblito, deberías de leer un libro, quizá necesitas cambiar de ambiente, quizás necesitas nuevos aires, has vivido muy estresado, relájate. El señor Hernández dice, pues quizás sí, he sido demasiado aprensivo y a lo mejor necesito bajarle 2 rayitas a mi estrés. Posteriormente se encuentra a un tercer amigo. Este tercer amigo, al escuchar la historia, se molesta tanto y dice, no es posible cómo un medicucho te haya dado algo así. ¿Quién se cree? ¿Cómo va a estar tan tranquilo? Así como si nada. Tú no te mereces que te digan que te quedan solo 6 meses. Dentro de sus ropas sacó un arma y le dijo, toma mi arma. Ve y asesina a ese doctor. El señor Hernández decía, está bien, sí, lo voy a hacer, no tengo nada que perder. El señor Hernández tomó el arma, se dirigió al hospital, encaró al médico y le disparó. Descargó toda su ira. Después lo detienen, cae preso. El juez le da 10 años de prisión. Al estar tras las rejas, el señor Hernández dice en su interior, solo 6 meses de vida. ¿Cómo se atrevió este doctor? 6 meses. Son mejores 10 años que me dio el juez. Hermanos, transcurridos los 6 meses, el señor Hernández murió solo, enfermo y prisionero. Esta persona quería escuchar lo que quería escuchar. Esta persona consideró que era mejor escuchar un diagnóstico errado a enfrentarse ante una realidad. Él creía que si le daban 10 años de prisión, iba a vivir 10 años, pero él ya tenía una cita a la cual tenía que acudir. Y 6 meses después, él murió. Quiero llevarlos a través de la palabra y quiero que entendamos cuál es la intención de una fake news o de una noticia falsa. La intención principal, hermanos, es engañar, es inducir al error, manipular, crear desprestigio. Esas noticias te presentan una realidad pero distorsionada. Una realidad como si fuera cierta, pero no lo es. Van en carriles opuestos. Pero ¿dónde se originaron las fake news? ¿Dónde se originan? ¿Será en Facebook? ¿Será en alguna red social? ¿Será en algún medio impreso? Si vamos a la Biblia podemos encontrar dónde se origina la primer fake news que ha afectado a la humanidad. Los invito, hermanos, a que abran sus escrituras en Génesis 3. Génesis capítulo 3. Y la palabra dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Pueden notar aquí, hermanos, esta noticia distorsionada, esta verdad distorsionada? ¿Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Al ver esta situación, la mujer se engancha perfectamente. Aquí hay un argumento falso y la mujer se va de pechito. Con tal facilidad se engancha y empieza un diálogo con la mujer. La noticia falsa lo que tiene es que gana tu atención. Y le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿cómo crees, pequeñita? No vas a morir, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La mujer se sentó a meditar lo que una pequeña serpiente le había dicho. La mujer contempló el árbol, vio que era bueno para comer, vio que era agradable a los ojos de Dios, que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Extiende su mano, toma de él un fruto y lo comió. También le dio a su marido, el cual comió, así como lo hizo ella. Hermanos, desde ese día, la humanidad ha sido condenada a morir. El problema actual que hoy nos está quejando no se originó a finales del 2019 con un virus. El problema que tiene la humanidad fue por medio de un virus que fue introducido a la primer familia de la Tierra. En estos momentos mi sentir es de preocupación. Hoy estoy en la situación en la que se encontró el médico de la historia que les comenté. Por un lado, quisiera decirles que todo estará bien, que nada nos va a pasar. Pero hoy tengo que hablarles con sinceridad y con verdad. Quisiera decirles que no se preocupen, que no nos pasará nada, que ningún hijo de Dios va a morir a causa de esa pandemia. Pero la realidad de la vida del hombre es que tiene una caducidad. Y todos en algún momento, hermanos, nos presentaremos y seremos llamados a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Alguien podría pensar, si vamos a morir, entonces salgamos a las calles, hagamos nuestra vida normal. Hermanos, ¿será esto correcto? ¿Será correcto que no nos cuidemos? Nuestro hermano Samuel nos daba una palabra preciosa, la cual decía que Judá gana su mayor batalla sin usar ninguna arma. Mientras ellos estaban resguardados y adoraban a Dios, Dios estaba peleando por ellos. Mientras ellos estaban resguardados, Dios estaba ganando una batalla. La ganaron ellos en adoración y en oración. Hoy se nos ha recomendado permanecer en casa y redimir el tiempo en oración. Esto es bueno que lo hagamos. Proverbios 14:16 dice, el sabio ve el peligro y teme, y se aparta del mal. Mas el tonto es demasiado atrevido y se pasa de confiado. En términos coloquiales, el entendido, hermanos, conoce la situación actual y se resguarda. Pero el insensato, el testarudo, pues llenará las plazas, llenará los mercados y se expondrá al peligro. Hoy quiero sembrar, hermanos, en su corazón no falsas noticias, sino noticias de vida. Hoy no quiero hablar de fake news, sino de evangelio, noticias de vida. Vamos a la palabra. Quiero que abran sus escrituras en Romanos 8:28. Es una escritura hermosa. Y dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hechos a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos al 31. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto?
Si Dios, hermanos, es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos al 35. Y aquí hay una parte que me encanta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, hermanos, por causa de Él somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, hermanos, estamos seguros que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada, nos puede separar del amor de Dios. Ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hoy también quisiera preguntarles y volverles a hacer la pregunta. Hermano, ¿tú estás preparado para alguna pérdida? Si le pudiéramos preguntar a Pablo cuál sería su sentir acerca de esta situación, me encantaría saber cuál es lo que él piensa, qué es lo que él opina, dónde está su fe. Quiero que vayamos al libro de Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. La palabra dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hoy, hermanos, quisiéramos escuchar a cada uno de ustedes decir: esta pandemia, esta situación, este encierro, esto que nos ha sucedido, han ayudado al progreso del Evangelio, han ayudado a fortalecer la iglesia. Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo y a mi esperanza, de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo decía con una tranquilidad, con una paz, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba en una situación donde decía: pero si vivir en la carne resulta para beneficio de la obra, para beneficio de los santos, yo no sé qué escoger, porque en ambas cosas estoy preparado, en ambas cosas estoy entre la espada y la pared. Por un lado deseo partir y estar con Cristo en su presencia, lo cual es muchísimo mejor para mí. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Me queda claro la postura de Pablo ante la adversidad. Hermanos, ¿pero qué de nosotros? ¿Estamos aceptando el trato de Dios? ¿Estamos aceptando lo que está pasando a la tierra? ¿O las circunstancias nos están moviendo, nos están afligiendo? ¿Cuál ha sido nuestra oración ante esta crisis mundial? Se me viene a la mente una parte de la escritura donde Moisés está en la presencia de Dios, está recibiendo las tablas de la ley, está recibiendo los mandamientos. Pero por otro lado, los israelitas están haciendo un becerro de oro y lo adoran. La palabra dice que esto provocó la ira de Dios. Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido y pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Han hecho un becerro de oro y lo están adorando. Veo aquí un Dios molesto. Veo aquí un Dios que está realmente lastimado. Dice: se han hecho un becerro de fundición, lo están adorando, están ofreciendo sacrificios y le han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, estoy seguro que muchos van a pasar esta pandemia.
Muchos van a salir de ese problema victoriosos. Pero ¿cuál será nuestra actitud? ¿Cuál será la actitud del Hijo de Dios que libre la pandemia? Se llenará de jactancia y dirá, pues, es que yo acaté las indicaciones de las autoridades, es que yo usaba gel antibacterial, es que yo me cubrí con un cubrebocas. ¿Ese será tu becerro de oro? ¿Atribuirás a tus buenos cuidados que libraste una pandemia? El pueblo de Israel estaba atribuyendo a un becerro de oro que habían salido de la opresión que les causaba Egipto. ¿Cuál es para ti tu becerro de oro? Si es que pasas esta pandemia, ¿cuál será tu actitud? Esto para los hijos de Dios. Pero para los incrédulos, ¿cuál será su actitud? Porque va a haber incrédulos que también pasen la pandemia. Hace algunos años ustedes recordarán la historia de un hombre regiomontano. Su apellido era Aldape. Él se fue a hacer el sueño americano, se fue a Texas. Ahí, por circunstancias y por estar con algunas compañías malas, cae prisionero. Es acusado de haber asesinado a alguien. Le aplican la pena de muerte. Este caso conmovió a mucha gente. Se pedía justicia, se decía que el hombre era inocente. Y después de mucho tiempo este hombre logró librar la muerte. Regresó a México como un héroe. Él llegó a la Ciudad de México. En la historia se marca que esto es un hito, porque fue un parteaguas de alguien mexicano que libraba la pena de muerte. Su familia estaba muy contenta, los medios estaban contentos, le ofrecieron un papel en televisión, le ofrecieron muy buen dinero. Esto lo corrompió. La familia dice que él se alcoholizaba, que él se drogaba. Resulta que un día, yendo hacia Monterrey, choca en su auto y muere. Hermanos, todos tienen una cita con la muerte. Pero ¿cuál va a ser tu actitud cuando tú libras la muerte? ¿Vivirás como si nada hubiera pasado? ¿Le atribuirás el éxito de haber sobrevivido a una pandemia a tus buenos cuidados, a que tú sí hiciste caso? ¿Qué pasará si algún santo muere? ¿Qué pasará si algún hijo de Dios muere? ¿Criticarás pensando que él era malo? ¿Criticarás pensando que no se cuidó? Regresamos a la historia. Moisés encuentra al pueblo que está adorando a un becerro y le está diciendo que él lo sacó de Egipto. Dios tenía planeado algo con Israel terrible. Dios decía que él quería descargar su ira sobre este pueblo. Pero la actitud de Moisés hacia esta situación fue adorar. Primero le dijo a Jehová: tú eres fuerte, tú eres misericordioso y piadoso. Tú eres tardo para la ira y eres grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Primero Moisés habló de compasión y gracia, habló de misericordia y de perdón. Y después le dijo: Dios, y yo sé que de ningún modo tú tendrás por inocente al malvado. Yo sé que tú visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Después de que proclamó la grandeza de Dios, Moisés bajó la cabeza y adoró. El conocimiento que Moisés tenía de Dios no solo se limitaba a la gracia. Moisés también conocía la santidad de Dios. Moisés reconoce que los caminos de Dios son rectos y son justos. Él busca la gracia de Dios
Moisés tomó la debida postura delante de Dios. Él confiaba que sus caminos eran rectos, que sus designios eran justos. Hermanos y hermanas, ¿hemos reconocido alguna vez que los caminos de Dios son rectos? ¿Aceptamos el proceder de Dios al traer esta pandemia a la tierra? ¿Nuestra oración ha sido que se haga algo contrario al propósito o al plan de Dios? Si oramos de esta manera, no estamos adorando a Dios. De hecho, estamos diciendo: Dios, por favor, cambia tus juicios. No permitas que esta enfermedad le llegue a tal hermano. No permitas que tu iglesia sufra. Hermanos, orar de esta manera es buscar la gracia sin tener en cuenta el plan de Dios. Al orar así nos ponemos por encima de Dios. No nos estamos identificando con el propósito eterno. Primero debemos conocer la autoridad y el proceder de Dios. Dios declaró que de ninguna forma tendría por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés decía: oh Dios, tú eres justo, tus caminos son rectos y te adoro. Ya que has decidido hacer esto con tu pueblo y que este es tu proceder, yo te adoro. Pero inmediatamente después pidió gracia. Dijo: si tu siervo ha hallado favor delante de tus ojos, y si Dios aún está y quiere permanecer en medio de su pueblo, por favor, Dios, aquí estamos. Él inclinó su rostro y adoró. Si tu hermano, al visitar algún santo, algún hermano que esté en aflicción, alguien que esté pasando esta enfermedad, y escuchas que su oración es: oh Dios mío, sana a mi familiar, él no debe de sufrir, él no debe de morir, tienes que sanarlo. Esto es indicarle a Dios lo que tiene que hacer. Cuando es esta nuestra oración, no estamos adorando, no estamos reconociendo a Dios en su juicio y en su obra. Recientemente visitaba a alguno de mis primos que está en una situación delicada de salud. Hermanos, podía ver su actitud que era diferente, podía ver que su actitud era una actitud de tranquilidad. Al escucharlo hablar acerca de su situación y de su relación con Dios, él decía: Dios no se equivoca, Dios es bueno. Por lo tanto, él tenía la capacidad de decir: Dios, te adoro por lo que tú eres. Hermanos, debemos de tener la capacidad de decir: si Dios toma nuestra vida, amén. Si Dios le complace extendernos nuestros días, amén, que sea enaltecido su nombre. Hermanos y hermanas, debemos aprender a hacer la voluntad de Dios, a aceptar sus acciones, y debemos de aprender a aceptar sus juicios, sus decisiones. Nos debe de gustar lo que a Dios le gusta, nos debe de agradar lo que a Él le agrada. Mis amados hermanos, por último quiero bendecirlos con una lectura que está en Filipenses 4:4, la cual dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Hoy, en medio de tanta maldad, hermanos, la palabra dice que tu gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, hermanos, estamos afanosos. Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y si alguien que escucha este mensaje aún no ha aceptado al Señor, aún no ha aceptado a Cristo como su único Salvador, si tú que escuchas este mensaje tienes miedo a morir, ya sea por el coronavirus o por otra causa, quiero que sepas lo que Jesús les decía a sus discípulos. En Mateo 10:28, Jesús decía:
No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. En el capítulo 32, en el versículo 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy, como nos hemos dado cuenta, la vida del hombre es muy frágil, la vida del hombre es corta, no podemos hacer mucho. Hemos aprendido que debido al engaño o a una fake news, la sentencia de muerte entró en la humanidad por medio de un solo hombre. Pero hoy la noticia de vida o el evangelio es que también por un solo hombre entró la resurrección y la vida. Hoy, hermanos, la vida es posible por medio de Cristo, que pagó por tus pecados, pagó por mis pecados. Él cargó nuestras iniquidades. Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y esto lo creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, tu hermano será salvo. Hoy, si has escuchado palabra de Dios, te invito a que lo adores. Hermanos, Dios con ustedes. Gracia y paz.